Bueno, muchas gracias a la organización por la invitación. Para mí es un placer, un honor estar aquí con vosotros, aprendiendo sobre todo de tantas prácticas y conocimiento generado, ¿no? Bueno, yo vengo a hablar de una iniciativa que se llama Pax Patios de la Serquía, que nace como una asociación cultural, una iniciativa que surge en el año 2016 de la mano de una serie de profesionales vinculados al ámbito de la antropología social y cultural y la arquitectura, con el objetivo de incentivar acciones de innovación social para la regeneración urbana en ámbitos de alto valor patrimonial, como es el casco histórico de Córdoba y más concretamente las casas patio y las casas de vecinos que muchos de vosotros conoceréis. Bueno, hablar de Córdoba, hablar de Andalucía en general, pero sobre todo hablar de patios es hablar de gente, hablar de lugares y hablar de historia. Gente, lugares e historia son las tres patas que tiene la Convención de Faro que promueve el Consejo de Europa. Nosotros somos reconocidos por esta entidad como una buena práctica al entender que estamos enfatizando el valor social del patrimonio. Y por empezar por el final, he traído esta foto porque esta iniciativa es premiada, reconocida con el Premio Europeo del Patrimonio, Premio Europa Nostra 2022, en la categoría de participación y sensibilización ciudadana, ¿no? Como veis, esta es una foto del acto que hicimos de presentación del premio, y esa placa de bronce que nos dieron no está colocada en ninguna pared porque entendimos que no era un premio a una obra concreta, sino a un proceso, ¿no? Entonces esa placa durante un año ha estado moviéndose de mano en mano a través de toda la gente que creemos que ha contribuido a que esto sea posible. Y en esa mesa había además unas fotografías en blanco y negro de la historia de los patios que hemos ayudado a recuperar y unos limones que nos retrotraen precisamente al origen del proyecto. El proyecto, como decía, surge en el año 2016 como una idea, siempre teniendo en cuenta al mismo nivel el patrimonio material e inmaterial, y ese mismo año nos invitan a presentar el proyecto en el pabellón griego de la Bienal de Venecia, es decir, un proyecto andaluz era presentado en un pabellón de Grecia en una Bienal italiana, y esto era porque se entendía que estábamos tratando de dar soluciones locales a problemas globales. Lo que nosotros habíamos identificado en Córdoba estaba pasando en Europa en general y en la cuenca mediterránea. Entonces presentamos tres maquetas, ¿no? La primera era esta, de unos hilos rojos, en la que podemos identificar la cuenca mediterránea, tratando de representar las relaciones tradicionales que siempre se han dado en el Mediterráneo, pero también, sobre todo en aquellos años, podían responder a las rutas culturales, las rutas migratorias y el drama de las pateras que estábamos viviendo, ¿no? En una escala más cercana veíamos Córdoba, ¿no? El parcelario de Córdoba, y también nos planteábamos si esa escala local podría estar estando amenazada también por problemas como la gentrificación, la turistificación y el drama de los desahucios, ¿no? Y a una escala más cercana teníamos, aquí tratábamos de representar también con ese hilo rojo las relaciones que siempre han existido en torno a un patio en Córdoba, ¿no? Y también lo hacíamos con una instalación en una casa abandonada en la que el único elemento de vida era un limonero que es muy tradicional allí, que representaba la parte material, pero sobre todo el conocimiento decantado a lo largo de los tiempos, ¿no? Ese limonero hoy es un árbol y, como vemos, ya había empezado a dar frutos, como habíamos empezado, ¿no? Bueno, PAX se constituye, como decía, como una asociación cultural a partir de 2018 y desde entonces promovemos sobre todo el cambio de un imaginario colectivo que identifica casco histórico con turismo, casa-patio con pobreza y yo diría que rehabilitación con necesidad, ¿no? Como todos sabréis, la casa-patio es una tipología tradicional en la que una vivienda vuelca sus espacios a un espacio central abierto, que es el patio, que es el que lo estructura. Una casa de vecinos es una tipología concreta de casa-patio que es formada por varias viviendas, todas vuelcan a ese espacio central, y que además esa forma de estructurarse pues implica una forma de vida y una forma de relacionarse
tradicional, que ha sido reconocido por la UNESCO también, ¿no? Entonces, esto, la casa patio y la casa de vecinos, solo es, entre otras cosas, el soporte de la fiesta de los patios, que es por lo que se ha dado a conocer de forma internacional, ¿no? Y que nos da escenas como esta. La fiesta de los patios consiste en que durante 12 días a lo largo del mes de mayo los vecinos del casco histórico abren las puertas de sus casas para que cualquiera pueda entrar libremente y entablar una conversación y sepa cómo es un patio y cómo se vive en ellos. Y también encontramos, sobre todo a partir del año 2012, que es cuando la UNESCO los incorpora en la lista representativa del patrimonio inmaterial, escenas de masificación como esta, con problemas cada vez mayores para los vecinos, ¿no? entre otros temas, ¿no? Y también vemos escenas como esta. Las casas patio, por una parte, son una tipología protegida urbanísticamente, y por otra, las prácticas que tienen lugar en ellas también son reconocidas por la UNESCO. Pero sin embargo encontramos que al consistir en un patrimonio privado muy atomizado, es muy sensible a las acciones de sus habitantes. Entonces, lo que ocurre en el continente tiene unos ecos inmediatos en el contenido y viceversa. Esto lo traigo como anécdota, es una foto que tomé en el año 2019, la subí a una red social, a Instagram. Como veis es una foto del lado de la corredera, que es la parte céntrica de Córdoba, un ambiente festivo en el que un vecino saca una pancarta que pone derecho al descanso, derecho a la ciudad, ¿no? Está reivindicando la compatibilidad de los derechos personales con los derechos colectivos. Inmediatamente una persona me contestó: a descansar a Villarrubia. Bueno, Villarrubia es una barriada periférica de Córdoba y lo quería traer porque representa bien, yo creo, ese imaginario que identifica casco histórico como un espacio terciarizado que debe seguir así y no un espacio residencial. Nosotros lo que apostamos precisamente es que el casco histórico siga siendo un espacio residencial sobre todo. Estas declaraciones de la UNESCO vemos también que tiene una concentración, por una parte, en el espacio, en torno a la mezquita catedral, que estaría en el punto central de esa mancha azul oscura, y como esto lo que mide es el número de plazas residenciales respecto a plazas hoteleras, ¿no? Entonces, la mancha azul sería un espacio completamente terciarizado y como eso se va diluyendo como una mancha de aceite hacia los bordes, ¿no? Veíamos también, bueno, estos son datos que no están actualizados, son de cuando empezamos el proyecto, no he querido traerlos para no asustaros, de cómo sería ahora. Vemos como los precios de la vivienda no dejan de aumentar, tanto del alquiler como de compraventa. La oferta en Airbnb declarada también no deja de subir, solamente he traído ese portal. Y sin embargo, el número de residentes en toda la ciudad no deja de caer en los últimos 20 años y más concretamente en el casco histórico, por supuesto. Entonces, lo que apostamos es por un cambio de modelo productivo enfocado a la rehabilitación, entendiendo que el parque residencial existente es el activo principal para garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, y que no hay sostenibilidad urbana sin sostenibilidad social. Trabajamos 3 líneas, que son la ecología urbana, el patrimonio y paisaje cultural y la economía y la vivienda social y solidaria, entendiendo los patios como células ecosociales, ¿no? No voy a detallarlos más por el tiempo que tenemos. El mundo cada vez está más urbanizado. Las ciudades son centros de crecimiento económico, sin embargo su desarrollo implica nuevos retos para la sostenibilidad. La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados o sobrecargados. Ante esta situación reaccionada por la pandemia del COVID-19, la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible señala la importancia de crear ciudades y comunidades sostenibles. Esta implicación entre el patrimonio material e inmaterial será de forma paradigmática en Córdoba y específicamente en sus casas patio y casas de vecinos, como estrategia que responde
a la historia, el clima y la optimización de recursos, fomentando un particular modo de vida en comunidad que también ha sido reconocido por la UNESCO. Las prácticas comunes en los barrios se valoran así al mismo nivel que la antigua catedral, el propio centro histórico donde se localizan o medianzan. La pérdida de población continuada de la ciudad, y más aún en el centro, lleva aparejada la degradación del caserío y viceversa, con consecuencias trascendentales a escala urbana que conllevan nuevas amenazas y dificultan la convivencia. Es por ello que los barrios de propiedad privada constituyen un patrimonio atomizado y especialmente sensible a las acciones de sus habitantes, que son los auténticos portadores de este valioso patrimonio material. La estrategia PAX surge como alternativa para mantener el uso residencial predominante del centro, devolviendo la vida a sus barrios por parte de grupos cooperativos y estableciendo vínculos sostenibles entre ellos. Esto es, como reconoce el Consejo de Europa, consolidar una comunidad patrimonial. PAX, innovación social para la regeneración urbana en ámbitos de alto valor patrimonial. Bueno, como veis, lo que estamos haciendo de manera muy simplificada, por una parte es localizar la oferta, es decir, saber exactamente cómo es el tejido construido de la ciudad, qué recursos tiene, cuáles son sus retos y sus oportunidades, y por otra incentivar la demanda. Decimos incentivar porque la demanda es limitada, ¿no? Y aquí vamos al mapa social y al patrimonio inmaterial. Es decir, por una parte, lo que hacemos es buscar gente afín, que le interese emprender un proyecto de vida colectivo, y por otra ver qué casa vacía, semivacía, en estado de abandono, se adecua a sus circunstancias. Les acompañamos durante el proceso de creación de una cooperativa de vivienda y completamos el proceso hasta que llegan a vivir allí. Es decir, aquí hay un tema importante, como las casas patio están protegidas urbanísticamente, tienen dificultades de división horizontal. Entonces, los miembros de la cooperativa forman esa entidad jurídica que es la propietaria del bien y la rehabilita. Pero ellos no son propietarios de las viviendas, sino que son socios de la entidad jurídica que es la propietaria, ¿no? Y no solo hacemos cooperativas de vivienda, sino que lo que estamos es tratando de cerrar el círculo para que las obras, por ejemplo, de rehabilitación, estamos formando a personas que se han quedado fruto de la burbuja inmobiliaria, situaciones de desempleo, ¿no?, que vienen del ámbito de la construcción, formándolas en técnica de rehabilitación tradicional, y son los que están acometiendo las obras. También, dentro de esa idea de cambiar el imaginario colectivo, pues somos socios de un proyecto Horizonte 2020 que se llama Inhabit, que lidera la Universidad de Córdoba y que se está ejecutando en 4 ciudades europeas: Luca, Nitra, Riga y Córdoba, y lo que trata es de identificar prácticas tradicionales que mejoren el bienestar y la salud inclusiva. Por ejemplo, allí estamos monitorizando 24 patios en el casco histórico que transmiten en tiempo real mediante 3 antenas, y estamos tratando de medir la calidad del ambiente mediante indicadores cualitativos y cuantitativos, ¿no? Estos son el tipo de datos que nos da la plataforma, y por ejemplo vemos que en el mes de agosto en un patio cualquiera, sin vegetación, sin vida, hay 10 grados menos que en la calle, ¿no? Esto es algo que todos sabemos, que identificamos, pero que por ejemplo, el código técnico no reconoce como tal, ¿no?, que complica, ¿no?, la realización de casas patio, cuando sabemos que es algo que funciona simplemente por la morfología que tiene, reduce 10 grados la temperatura. Hacemos otro tipo de iniciativa. Bueno, esto es un tema en los cines de verano. Antes de cada película poníamos un spot de cada uno de los vecinos que contaba algo sobre el barrio, ¿no? Y ahora pues estamos rodando una película sobre el protagonismo de las mujeres en los patios, que además está siendo posible gracias a una campaña de crowdfunding. Como estamos en esta escuela de arquitectura, en este entorno maravilloso, no quería irme sin enseñar algunas fotos de la primera obra que hemos rehabilitado. Esta es una casa patio histórica
Ahí vemos a Madalena, que fue la última propietaria, la hija que necesitaba vender la casa porque la madre necesitaba unos recursos que ella no tenía, ¿no? Cómo mostraba orgulloso ese cuadro, porque esa casa había sido ganadora muchas veces del concurso de los patios. Este era el estado en el que nos lo encontramos. Estos eran los dibujos de los niños de la cooperativa, que ahora forman 6 familias, que les pedíamos que nos dibujáramos cómo querían que fuera su casa, ¿no? Entonces ellos lo dibujaban así, eran como 6 casas de cada una de las 6 familias con unos pasadizos secretos que lo que permitían era que los niños se reunieran, ¿no? Y estuvieran todos juntos. O sea, era un lugar de encuentro, cosa que no tenían ahora mismo en sus viviendas. Otro niño dibujaba esto, ¿no? Es un concierto de rock, me decía. Lo que vemos son niños, sol, es un lugar de poder hacer acciones al aire libre, que era justo lo que no podían hacer antes. Y estos, bueno, son imágenes de esta casa ya rehabilitada, que ha sido publicada en la revista Casa Vela, ¿no? Bueno, esta es la casa como se encuentra hoy, ¿no? La podéis encontrar en esa revista. Y bueno, y esto ya por último, fruto de este proceso, yo lo recogí en un trabajo final de máster que está publicado por la UNED y que titulé Esto no es un patio. Esto no es un patio, un poco parafraseando el famoso cuadro de Esto no es una pipa, ¿no? Esto no era una pipa porque era una representación de una pipa. Esto no era, cuando estábamos actuando en esta casa, casualmente, pasaba por la judería y en una tienda de merchandising, ¿no? En una tienda de objetos para turistas, me encontré la foto de esa casa que nosotros íbamos a rehabilitar en un imán de nevera, ¿no? Entonces simplemente es para reflexionar, porque creo que corremos el riesgo de transformar nuestras ciudades en museos de ellas mismas, ¿no? Y es lo que estamos tratando de impedir. Pues muchas gracias.